el materialismo y el querer poseer cosas es algo que pareciera que la persona lo está tratando de conseguir a cualquier costo y a cualquier precio. Tener cosas. Y pareciera que el materialismo fuera como la meta por la cual las personas se afanan cada día por hacer lo que hacen, por trabajar, por ser profesionales, por esforzarse en la vida, tener cosas. Las personas se embarcan o se suben en ese viaje con la esperanza de al final saciar sus deseos y encontrar satisfacción plena. Esa es la idea. Cuando se embarcan en ese camino del materialismo, de querer cosas, porque piensan que al final de eso voy a encontrar satisfacción plena. Pero no todos son los que llegan hasta esa meta, no todos llegan hasta la meta de llegar a conseguir ese materialismo que muchas veces personas quieren. Y los que llegan allá a esa meta se dan cuenta que cuando llegan, cuando ellos poseen cosas, ellos se dan cuenta que aún siguen con el mismo vacío e insatisfacción. Ellos van de amores en este mundo buscando, pero no hallan. Porque lo que nosotros vemos, lo que tenemos de este lado de esta gloria, lo que nosotros tenemos de este lado de esta gloria, en este mundo, no es lo que es ni es lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, aunque no es eso, el mundo sigue persistiendo. Las personas van detrás del materialismo, van detrás de querer cosas, tratando de llenar un vacío que no pueden llenar. Ahora, ¿cómo nosotros encontramos satisfacción plena? Porque detrás de eso es que se van. ¿Cómo podemos tú y yo encontrar satisfacción plena? ¿Cómo la encontramos? Bueno, volviendo a la fuente, al modo de la fuente. La fuente es Dios, el camino es Cristo y la guía es la palabra de Dios. Esa es la forma en la cual las personas pueden volver a la fuente para encontrar satisfacción plena. Y es por eso que yo creo que veamos este tema que tenemos en esta serie, el amor por el mundo, como muestra de que no estoy amando a Dios. El amor por el mundo como una muestra de que yo no estoy amando a Dios. Aquí en Juan capítulo 2, versículo 15 hasta 17, vamos a continuar con esta serie. Vamos a leer estos versículos para que usted tenga una idea de lo que vamos a hablar. Dice el versículo 15 hasta 17, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo creo que veamos como pregunta clave que podemos hacer, o como primer punto es, ¿qué es el amor por el mundo? ¿Qué es amar al mundo? Vamos a tratar de dar respuesta a la duda de la palabra de Dios. ¿Qué es amar al mundo? Porque Juan nos dice aquí que no amemos al mundo, entonces tenemos que ver qué significa amar al mundo. ¿Qué es amar al mundo según la palabra del Señor? Y dice el versículo 15 otra vez, volvamos a verlo. Dice, no amen al mundo. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien, o si alguno, como dice en su Biblia, algunas Biblias, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y yo creo que veamos este versículo, porque este verso comienza, la primera parte de este versículo, en la parte A, podemos llamarle, comienza con un mandato, un imperativo.
aquí dice, no amen al mundo, es el mandato, no amen al mundo, es un imperativo. Es un mandato el cual no es una sugerencia, no es que Juan no está sugiriendo, mire hermano, yo le sugiero que no amen al mundo, no, no es eso lo que está diciendo. No amen al mundo, no es un consejo que tú lo dejas o que tú lo tomas o lo dejas, no, no es eso. No amen al mundo es un mandato el cual demanda obediencia. Es un mandato que demanda obediencia que Juan nos da aquí. Esta palabra que ustedes la conocen como mundo es la palabra griega cosmo. Y ya usted puede saber, cuando hablamos de universo, cosmología, o bien una ciencia que se llama la cosmología. Bueno, cosmo, la palabra griega la palabra mundo es cosmo en griego, de donde viene la palabra universo. Vienen de la misma raíz. Esta palabra tiene diferentes significados o diferentes matices en diferentes pasajes de la Biblia según su contexto. Una palabra, pero que según el contexto en que se está hablando, cambia de significado. Esta palabra mundo o cosmo, nosotros encontramos que en la palabra del Señor muchas veces, en diferentes contextos, se refiere al mundo, al mundo físico, al globo terráqueo. En algunos pasajes se refiere a ese globo, la tierra. En otro pasaje también se refiere a las personas. En otro contexto se refiere a personas. No está hablando del físico, el mundo físico, ahora está hablando de personas. Pero nosotros sabemos que cuando Juan dice no amen al mundo, Juan no es en el contexto de tierra y gente que nos está hablando. Porque no podemos creer que Juan nos está diciendo a nosotros que no amemos al planeta Tierra, ni que no amemos a las personas que viven en el planeta Tierra. Eso no es lo que Juan está diciendo. De modo que lo que Juan está tratando de decir no es en el otro sentido que esta palabra mundo significa. Y es que la palabra mundo también se usa en otro contexto para referirse a aquel sistema de maldad, para referirse a aquel sistema controlado por Satanás, el mundo. Y un punto importante de por qué Juan no está diciendo de que debemos de odiar o no amar la tierra, ni que no debemos de amar a la persona, es porque mismo Dios cuando creó los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en él, Dios dijo que era buena en gran manera. Entonces Juan no puede estar diciéndonos eso. Ahora, lo que Juan está diciendo, en el contexto que Juan dice, no amen al mundo, es en el contexto que Juan habla de que el mundo, en este sentido, significa el sistema de este mundo de maldad y sus valores mundanos e impíos. Eso es lo que está diciendo Juan. No amen a este sistema del mundo lleno de maldad, a este sistema del mundo, sus valores malvados, a este sistema del mundo que está siendo controlado, dirigido por Satanás. No amen a ese mundo. No lo amen. Escuchen cómo dice John MacArthur. Dice, esta no es una referencia al mundo físico y material, sino al sistema espiritual invisible de maldad que es dominado por Satanás y todo lo que el mundo ofrece en oposición a Dios, su palabra y su pueblo. No amen esas cosas. Es a este mismo sistema de maldad que Juan nos está hablando, que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 2 y versículo 2, no se adapten a este mundo. Cuando Pablo dice en Romanos 12:2, no se adapten a ese mundo, no se conformen a ese sistema. No se sientan cómodos a ese sistema de mundo que está siendo dirigido, gobernado por Satanás. No lo hagan. No lo amen. Y claro, cuando alguien prohíbe algo de que no lo amen es porque hay personas que lo aman. Las reglas vienen porque surgió la necesidad de formarse reglas, porque alguien cometió una infracción.
Ahora, nosotros entendemos, ya que hemos visto lo que significa la palabra mundo en su contexto, ahora nosotros entendemos que Juan nos dice que no debemos de amar al mundo ni las cosas que hay en él. Él se está refiriendo a que nosotros no debemos de amar a este sistema mundano de maldad dirigido por Satanás. No amemos a ese mundo. No debemos de amar aquellas cosas que este mundo de maldad nos ofrece. No debemos hacerlo. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferente forma en que el mundo nos ofrece las cosas son muchísimas. Son de diferentes formas, de diferentes maneras, que Él nos ofrece a nosotros aquellas cosas que provienen del mal, para que al final y al cabo tú la trates de comprar. Tú la tomes para así la llegues a amar. Para que nosotros la compremos como si fueran buenas, entre comillas. Algo interesante es que el pastor Miguel Núñez nos ayuda a nosotros a entender algunas cosas de cómo nosotros, o cosas que tal vez nosotros hacemos, que es amar al mundo. Él nos ayuda a entender, yo creo que veamos algunas cosas que él dice, Miguel Núñez, que esas cosas que nosotros hacemos significa amar al mundo. Miguel Núñez dice, amar al mundo es cuando usted descubre que el mundo realmente no le molesta, cuando usted descubre que el mundo realmente no le irrita, cuando usted descubre realmente que el mundo no le provoca, es sentirse cómodo con él. Cuando tú descubres eso, que se siente cómodo con el mundo, como el que acabamos de ver, entonces usted está amando el mundo. Dice, amar al mundo es cuando procuramos ser como el mundo, dice Miguel Núñez. Amar al mundo es cuando usted y yo procuramos ser como el mundo, ya sea en una forma de hablar o en una forma de vestir, en nuestra forma de peinarnos o en la música que oímos, en los lugares que visitamos. Esto nos da a nosotros una idea de lo que significa de que no debemos amar el mundo. Y cuando alguien hace eso, entonces ya ha adquirido a su persona parte de la que es amar al mundo. Amar al mundo es ceder a sus tentaciones, como sigue hablando el pastor Miguel Núñez aquí. Es inflamar nuestro orgullo con los logros personales. Amar al mundo es refugiarnos y sentirnos seguros en las cosas que el mundo ofrece y no en Dios. Cuando tú pones tu confianza en tus ahorros, en tus bienes, cuando tú pones tu confianza incluso en la seguridad que te brinda un país o que te brinda una cosa, estamos siendo mundanos. Porque nuestra confianza al final de todo debe estar, ¿qué? En Dios. Es en Él. Lo otro es bueno y Dios lo provee. Pero la confianza debe ser en Dios. Amar al mundo es querer saciar nuestro deseo de una forma ilegítima. Yo querer saciar mis deseos de una forma ilegítima, eso es amar al mundo. Amar al mundo es saciar aquellas cosas como el mundo los hace. Amar al mundo es querer divertirnos como el mundo se divierte. Amar al mundo es yo querer divertirme a la manera que el mundo se divierte. Amar al mundo es vivir por encima de mis posibilidades, queriendo aparentar otras cosas. Eso es amar al mundo. Yo vivir por encima de lo que yo puedo, de mis posibilidades, con la intención de vivir de la apariencia. Eso es amar al mundo. Amar al mundo no es lucir bien, es amar la apariencia. Hay dos diferencias entre estas cosas. Amar la apariencia. Amar al mundo es justificar las formas, justificar la forma en que el mundo piensa, es justificar sus estilos de vida. Amar al mundo es justificar su música. Amar al mundo es justificar la ideología del mundo antibíblica. Estas y otras cosas más es amar al mundo. Y todo esto es lo que dice Juan, que nosotros no debemos amar.
Aunque usted no lo crea así, yo he dicho muchas veces, nosotros vivimos como cristianos, debemos saber que estamos en un río en el cual nosotros estamos ahí y debemos de navegar contra corriente. Porque el mundo nos quiere llevar y debemos ir contra corriente. Escucha lo que dice Matthew Henry y Francisco La Cueva, dice, el mundo como sistema diabólico, porque eso es lo que es el mundo, un sistema diabólico, opuesto a Dios, solo ofrece cosas que son pecado e incitan al pecado. Por tanto, cosas que son contra la voluntad de Dios. Eso es lo que ofrece el mundo, el sistema de maldad. Ahora, cuando Juan dice que no debemos amar al mundo, ya vimos lo que significa amar al mundo. Hay una implicación. Hay implicaciones que Juan nos da en este versículo. Implicación de amar al mundo. ¿Qué pasa si yo entonces amo al mundo? Hay unas implicaciones que Juan da acá. Vamos a ver el versículo 15, la parte B dice, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si yo amo al mundo, el amor del Padre no está en mí. Cuando alguien ama al mundo, cuando alguien ama su sistema de valores que tiene el mundo, y cuando alguien se conforma a ese mundo, está evidenciando que el amor de Dios no está en esa persona. Cuando alguien ama al mundo, no está amando a Dios. Y vamos a ver por qué no puedes tú amar al mundo y amar a Dios a la misma vez. No se puede. Porque el amor por el mundo y el amor por Dios no pueden vivir juntos. El amor por el mundo, por las cosas del mundo y el amor por Dios no viven juntos en un mismo corazón. No puede ser. O amas a uno o amas al otro. Pero no puede ser. Y esto implica que si alguien, esto implica que si el amor de Dios no está en ti o no está en mí, y que tu amor leal es por el mundo, si tú eres leal al mundo, esto quiere implicar entonces que yo o que tú no has conocido a Dios como Salvador. Aún está en tiniebla como el mundo está en tiniebla. Si amamos al mundo de esta magnitud, como vemos, donde es tu todo. Por tanto, esta persona no ama a Dios, sino que su amor fiel es hacia el mundo. Quien ama al mundo está aún manifestando lo que hay en su corazón. Es un no cristiano en rebeldía contra Dios, enamorado del mundo y esclavizado por el sistema del mundo, controlado por Satanás. Como están muchas personas hoy en día. En ese sistema que aman su mundo, aman las cosas del mundo. Como Satanás la presenta. Porque un cristiano genuino, alguien que es cristiano, alguien que es hijo de Dios verdaderamente, se caracteriza o se identifica como por alguien que obedece o que ama a Dios y obedece a Dios. Y cuando un cristiano se caracteriza porque ama a Dios y obedece a Dios, eso no quiere decir que el cristiano, que el hijo de Dios, no lucha con los encantos del mundo. Aquellos encantos que el mundo tiene. No es que él no lucha con aquellos encantos que el mundo tiene para tratar de que él deje de amar a Dios. Eso no es lo que quiere decir. El cristiano lucha con todo este tipo de cosas. Con los encantos que tiene el mundo para que él deje de amar a Dios y para que ame al mundo. El mundo quiere provocar en el cristiano en que el cristiano divida su amor. A que se enfoque en el mundo y que deje a Dios. Porque un cristiano lucha no por caer, o un cristiano lucha por no caer en aquellos amoríos que el mundo le está ofreciendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay entre alguien que ama al mundo, que vive en el mundo, y un cristiano que lucha con el mundo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, precisamente eso, que el cristiano muchas veces cae en aquellos engaños del mundo al ser tentado
a ser tentado por el mundo para alimentar aquellos deseos de su vieja naturaleza. Pero lo que lo diferencia al cristiano del hombre que no es cristiano es que el cristiano precisamente lucha para no amar al mundo. El cristiano lucha para no amar al mundo, cosa que el no cristiano no hace. El no cristiano no lucha por no amar al mundo, al contrario, el que no es cristiano se siente como en su hábitat natural, se siente en su best play, ahí se siente el que ama al mundo. Es como un pez que se siente cómodo en su agua y no quiere salir. No, el cristiano no se puede sentir así. Al contrario, el cristiano se siente incómodo. Está forcejeando, luchando contra esa tentación mundana que le está tratando de atraer hacia él. Él lucha. El que no es creyente se entrega. Se siente cómodo. Dice, esta es la mejor vida, entre comillas. Pero el que es cristiano le hace frente, aunque muchas veces termina siendo vencido, pues se levanta otra vez. El cristiano vence y puede vencer las seducciones del mundo porque ya no pertenece al mundo. Por eso nosotros podemos luchar y podemos vencer aquellas seducciones y tentaciones del mundo porque ya nosotros no pertenecemos al mundo. Nosotros ahora estamos empoderados por Cristo. Estamos empoderados por medio del Espíritu Santo para no amar al mundo ni las cosas del mundo, lo cual el que no conoce a Dios ama y hace. Escucha lo que dice Matthew Henry, vamos a seguir. Matthew Henry dice, ¿será posible, hablando acerca de que amar al mundo, dice, ¿será posible que se dé ese caso, ese lamentable caso? ¿Cuál caso? ¿De que alguien ame al mundo? Dice, amar al mundo se apega a lo mundano, se enfranca en las cosas del mundo, se atiene a los criterios del mundo. El amor del Padre no está en él, quien ama el mundo. Esto resulta evidente que tal persona no ama veraz o verdaderamente a Dios. Ahora, hay una aplicación que podemos sacar de este primer versículo, es la persona que no conoce a Dios no tiene otro amor más que el mundo. Por eso hay tantas personas en el mundo. Y nosotros tratamos, por el Evangelio, tratamos de que la persona salga de ese mundo y conozca el verdadero amor. Porque el que no conoce a Dios no tiene otro amor más que las vanidades y las cosas del mundo. No tiene otro amor, no tiene otro. Ama y vive por el mundo. Esa es su meta. ¿Recuerdan que yo comencé al principio? Que las personas tratan de esforzarse buscando esa meta. Bueno, el mundo no tiene otra meta más que amar al mundo, la cosa del mundo. Pero también sucede que un cristiano, hay un hijo de Dios verdadero que ha descuidado, ha ido descuidando poco a poco su amor por Dios. Alguien que ha ido descuidando ese tiempo del Señor, que se va alejando o que se ha ido dejando seducir por las formas tan diversas que el mundo le ofrece para que deje su amor. Este cristiano no está amando al mundo, no está amando a Dios. Se ha apagado, se ha enfriado, se ha dejado llevar. Y ese cristiano no está amando a Dios. Está siendo tentado y se está haciendo llevar a amar las cosas del mundo. Porque nosotros no podemos amar a Dios y al mundo a la vez. No se puede. El amor por el mundo y el amor por Dios no coexisten. No pueden. Esto es parecido a lo que nos dijo Jesús en Mateo capítulo 6, 24, creo que está en pantalla. En Mateo 6, 24, Jesús dijo lo siguiente a muchas personas que le querían seguir, ¿se acuerdan? Hubo alguien que le quería seguir a Jesús, pero esa persona le quería seguir a Jesús como Señor, pero también quería tener al otro Señor del dinero. Señor, tú eres mi Señor, pero también otro Señor del dinero. Jesús dijo, no. Dice el versículo Mateo 6:24, dice, nadie puede servir a dos señores. Nadie
puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrece a uno y amará al otro. O apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Aquí había un corazón dividido que quería vivir dividido. Jesús dijo no. O está con el dinero, con el Dios del dinero, o está conmigo. Y no creo que tengamos la perspectiva de que el dinero en sí es un demonio, es malo, es algo que yo no debo ni tan siquiera tocarlo. Pues no es eso lo que Jesús está enseñando. Y no es eso lo que la Biblia dice. Vamos a ver tomar un versículo que el problema no es el dinero. Vamos a ver que el problema es la lealtad. Porque cuando tu lealtad que debes tener a Dios se la da al dinero, ahí está el problema. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero, que es lo que enseña Jesús. Miren cómo dice John F. Walworth, dice, no améis al mundo, es siempre una influencia atractiva que los cristianos deben de resistir en forma continua. Mire, trate de resistir siempre eso, el no amar al mundo, porque es un deber que debemos de hacerlo siempre, de resistir, el no amar al mundo. El mundo compite para lograr el amor de los cristianos. El mundo compite para lograr el amor de los cristianos, pero no se puede amar al mundo y al Padre a la vez. No se puede amar a Dios y también al mundo a la vez. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es parecido a lo que Santiago le dijo a sus lectores. Santiago le dijo en Santiago capítulo 4:4, no está en pantalla, escuche cómo dice Santiago. Santiago dice, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Quien se hace amigo del mundo se está constituyendo enemigo de Dios. Pero si tú volteas la moneda también es lo otro. Quien se hace amigo de Dios por Cristo se constituye enemigo del mundo. Así es la cosa. Ya vimos la implicación, ya vimos qué significa amar al mundo, ya vimos lo que implica eso. Ahora quiero que veamos las razones, porque Juan, por si alguien dijera, Juan, pero ¿por qué yo no debo de amar al mundo? Dame razón. A veces queremos razones. Bueno, Juan no nos deja sin razón. Y él nos va a dar por lo menos 2 razones de por qué tú y yo no debemos de amar al mundo. Hay 2 razones. Quiero que veamos de por qué no debemos amar al mundo. Versículo 16. Vamos a leerlo. Dice el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Primera razón. La primera razón es esa. Todo lo que hay en el mundo, las pasiones, no vienen de parte de Dios. ¿De dónde vienen? Del mundo. Después de que Juan nos dice que no debemos de amar al mundo, él pasa a describirnos a nosotros las razones de por qué no debemos de amar al mundo. ¿Por qué no debemos de amar al mundo? Porque si alguien quisiera, o si alguien quisiera saber las razones, la razón corta, en cápsula, la razón es esta. No debemos de amar al mundo, según lo que Juan nos dice, no debemos de amar a este mundo lleno de maldad, a ese mundo controlado por Satanás, porque si alguien ama al mundo y ama las cosas que el mundo le ofrece, él dice aquí que esas cosas no vienen de parte de Dios. Eso es una razón bien clara. ¿Por qué no debemos del mundo? Porque no vienen de parte de Dios. Y si tú y yo queremos buscar a Dios, si queremos andar como Dios es, entonces debemos buscar las cosas que vienen de parte de Dios.
Y Juan dice que la razón de por qué no debemos de amar al mundo es porque lo que hay en el mundo no viene de parte de Dios. Claro, el mundo diabólico y lleno de maldad nunca va a venir de parte de Dios. Y entonces por eso es que Juan dice que no debemos de amar. Las cosas mundanas no vienen de parte de Dios. Dice el versículo, dice Juan comienza a describirnos ahora. Dios es quien, Dios no es quien da aquellas cosas. Porque aquellas cosas que el mundo ofrece es contrario a lo que Dios es. Todo lo que el mundo nos da y todo lo que el mundo nos promete viene del sistema de maldad de Satanás. Viene de aquel mundo de maldad que Satanás dirige. De ahí es que viene. Entonces por eso no debemos de amar. Juan ahora vamos a explicar tres cosas, por lo menos tres cosas, en las cuales Satanás usa para tratar de engatusar tu amor de Dios para él. Hay tres cosas que Satanás usa para tratar de engatusar el amor tuyo, de atraerte hacia él y que dejes a Dios. Juan ahora comienza a explicarnos, dice, el mundo tiene una campaña. El mundo tiene una campaña de promoción grande para tratar de llamar nuestra atención y cautivar nuestro amor hacia las cosas del mundo. Hay una campaña increíble del mundo para tratar que tú y yo seamos atrapados y seducidos para que le seamos leal en nuestro amor al mundo. Y para esto el mundo echa mano de nuestra vieja naturaleza para traernos hacia él. El mundo conoce Satanás. Entonces él echa mano ¿de qué? De nuestra vieja naturaleza para tratar de que nosotros seamos atraídos y caigamos en ese amorío mundano. Vamos a ver la primera cosa que Juan aquí menciona. Dice que las pasiones de la carne. Cuando Juan habla aquí, las pasiones de la carne es la primera cosa que Satanás usa o el mundo usa para tratar de atraernos. La pasión de la carne es el deseo físico de nuestra naturaleza pecaminosa. Pasión de la carne es aquel deseo físico de nuestra naturaleza pecaminosa. El mundo trata de vendernos alimentos para nuestro deseo físico de una forma ilegítima. Claro, porque tú y yo tenemos deseo físico, pero el mundo nos quiere vender alimentos para esos deseos físicos. Pero, ¿cómo sabe cuál es el truquito? ¿Cuál es el engaño? El mundo te lo quiere dar de una forma ilegítima. Porque sabe que tú necesitas, o que Dios te dio, vamos a ver más adelante, aquellos deseos físicos. Pero el mundo te lo quiere dar de una forma ilegítima, o quiere que tú lo sacies de una forma ilegítima, de una forma que es en contra de Dios. Los deseos físicos que nosotros tenemos no fueron creados por Satanás. Para que ahora tú no vayas a decir, o comiences a maldecir, o a condenar aquellos deseos que tú tienes, diciendo estos deseos que Satanás me dio. No fue Satanás que te dio estos deseos físicos. Los deseos físicos te los dio Dios el día que tú fuiste creado. Dios te dio aquellos deseos físicos. Satanás nunca ha creado nada. Él nunca ha creado nada ni puede crear nada más que el mal. Dios nos creó con nuestro deseo físico, los cuales fueron corrompidos. Aquí está. Cuando Dios nos creó con nuestro deseo físico, fueron corrompidos, fueron dañados, fueron desviados hacia el mal por el pecado y por Satanás. Es por eso que ahora tenemos deseos físicos que están siendo dañados y corrompidos. Porque Satanás, cuando entró el pecado, lo dañó, lo distorsionó. Pero ellos eran buenos antes, pero él lo dañó. Ahora, estos deseos se han convertido, aquellos que eran deseos, se han convertido en pasiones pecaminosas. Aquellos deseos se han convertido en pasiones pecaminosas. Cuando te controlan, en el caso de que tú no seas creyente, cuando aquellas pasiones te controlan, en el caso de que no seas creyente, o aquellas pasiones te controlan, o aquellas pasiones, ya sea que tú seas un creyente,
que pueden ser tentadas que sea controlado por ellas, estas pasiones han sido modificadas, en cierto sentido, podemos decir, modificadas por el pecado. Nuestros deseos físicos, ¿como cuáles? Vamos a ver aquellos deseos físicos. ¿Cuál es el deseo físico? Bueno, deseo físico como comer. Dios no dio este deseo físico de comer, pero que al final y al cabo fue corrompido por Satanás. Deseo físico de dormir, deseo físico de descansar, incluso los deseos sexuales, cosas legítimas que Dios nos dio para que la disfrutemos de una forma que le honre a Él. Dios nos dio todo eso para que disfrutemos de una forma que le honre a Él. Todo eso y otras cosas más fueron corrompidos por Satanás, fueron dañadas para que esas pasiones de la carne sean ahora lo que traten de alejarnos de Dios. Satanás y su sistema ahora ofrecen saciar todos esos deseos, todas esas necesidades tuyas. Trata de que tú los sacies con los alimentos que Satanás vende y el mundo vende de una forma ilegítima. De modo que cuando yo hago lo siguiente, cuando yo como en exceso, cuando yo como en exceso, es una forma que estoy actuando mal. Cuando yo duermo en exceso, cuando yo descanso en exceso, yo estoy alimentando los deseos de la carne. Incluso hasta el sexo en exceso también es alimentar los deseos de la carne. Y ni digamos del sexo ilegítimamente. Todo eso es alimentar los deseos de la carne, lo cual Satanás está proveyendo alimento para que nosotros nos convirtamos a amadores del mundo. Ahora, la otra cosa que Juan menciona aquí es la pasión de los ojos. Ya vimos la otra forma en que Satanás ataca, con los deseos naturales. Ahora la pasión de los ojos. La pasión de los ojos es el deseo codicioso por las cosas materiales, ambición de ganancias materiales. El deseo de los ojos es esa forma de tener cosas materiales. La pasión de los ojos se refiere a la codicia, se refiere a la ambición desmedida del hombre. Esa ambición desmedida. Matthew Henry dice, el deseo de los ojos es el afán de poseer más y más bienes, terrenos, especialmente dinero, ya que el dinero abre todas las puertas. Las del vicio, lo mismo que la del honor, la fama, el poder y la posición social. Lo deseo de los ojos es todo eso. Miren cómo dice este pasaje, yo creo que veamos. Timoteo, 1 Timoteo 6:9, es un pasaje que me llama mucha atención. Miren cómo dice, yo no sé si usted lo ha visto antes, pero ahí dice algunas resaltaciones. Pero dice, 1 Timoteo 6:9 y 10, dice, pero los que quieren enriquecerse, los que quieren hacerse ricos, dice la palabra de Dios, caen en tentaciones y lazo y en muchos deseos necios y daños que hunden al hombre en la ruina y en la perdición. Todo eso comienza con ¿qué? Con un deseo, querer. Los que quieren enriquecerse se sienten sentados o tentados y caen en muchos deseos necios y daños que hunden al hombre en la perdición. Dice el versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por lo cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se tornaron con muchos dolores. Es interesante que dice que, está diciendo aquí Pablo, que algunos cristianos cayeron en estos lazos, ¿de cuál? Del amor al dinero,
Y dice que se llenaron de codicia y se extraviaron de la fe. Y le fue bien a ellos. ¿Qué dice el versículo? Y se torturaron con muchos dolores. Se torturaron con muchos dolores. Un ejemplo de esto que nosotros vemos, de esa atracción que Satanás usa por la codicia, por los bienes, es precisamente lo que le pasó a Eva allí en el huerto del Edén. La tentación que Satanás le presentó a Eva consistió en atraerla, a quien a Eva la atrajo, a algo bello, a algo hermoso que ella vio. Pero el resultado fue la muerte espiritual de toda la humanidad. Dice en Génesis 3:6 que a Eva le agradó a los ojos. A Eva le agradó a los ojos, llámele usted manzana, lo que sea. No, la Biblia dice un árbol, pero le agradó. Y aparte de todo lo que Satanás dijo, no, tú vas a ser como Dios. Aquí está ese sentir de poder. ¿Y cuál fue la destrucción? Bueno, tú y yo somos resultado de esto. La otra cosa que aquí Juan usa es la arrogancia de la vida. ¿Qué es la arrogancia de la vida? Bueno, la arrogancia de la vida es el fanfarrón, jactancioso y vanidoso, es el enfocarse en el aspecto exterior de la vida. Esa es la vanidad, el fanfarrón, el orgulloso. ¿Cómo se llama? Hay una palabra que usan ese. El que presume mucho de sí mismo. Que presume de sí mismo, presume de todo lo que tiene, presume de... Ese es el fanfarrón. Satanás usa la vanidad de la vida para engañar a las personas a que amen al mundo. Escucha lo que dice Matthew Henry. Dice Matthew Henry, ojalá dicha vanidad estuviera limitada al círculo de los mundanos, sin entrar jamás en los creyentes ni en las congregaciones como tales. Pero la realidad es que no es así. La vanidad, la arrogancia de la vida, no solamente es algo que es exclusivamente para la gente del mundo, también ha entrado a la puerta de la iglesia. Aplicación de esto, todas estas cosas que Juan dice aquí, todas estas cosas no provienen del Padre. La razón de por qué nosotros no debemos de amar al mundo es porque todo esto que hemos visto no proviene de Dios, no es de Dios que viene, sino que viene del mundo. Juan no quiere decir aquí que las cosas que hay en el mundo, como cuáles, la creación que Dios hizo, sino que se está refiriendo aquí todo aquello que tiene que ver con esas tres formas pecaminosas, esa forma de concupiscencia que nos inspiran, que no son inspiradas por el Espíritu Santo, sino que son dirigidas o son motivadas por los valores diabólicos de Satanás. Son todas estas cosas las cuales nosotros debemos amar. Todas esas cosas vienen de parte de ¿qué? De Satanás. Por tanto, es indigno para un cristiano, es indigno para un hijo de Dios amar esas cosas. Pues ello indicaría que si tú y yo amamos eso indicaría que dicho cristiano se guía por los criterios del mundo y en último término por los criterios de maligno, el enemigo número uno de Dios, si nos dejamos guiar por eso. Como dice John MacArthur, para ir terminando, estas son tres puertas que si se abren para acceder al pecado, siempre conducen a resultados trágicos. El cristiano no solo debe rechazar al mundo por lo que es, sino también por lo que hace. Debemos de rechazarlo. Dice 1 Corintios 9, 26 al 27. Miren cómo dice. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago a mi esclavo. No sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Aquí lo que Pablo está diciendo es, a pesar de que yo estoy siendo tentado por mi carne, por el mundo, por los tres enemigos del cristiano, a pesar de eso, yo
me golpeo. Yo golpeo mi deseo y mi carne para que no haga lo que quiere, sino que haga lo que a Dios le agrada, con tal de yo no quedar descalificado al final de la carrera. La última y la segunda razón que Juan nos da de por qué nosotros debemos de amar al mundo es lo que dice el versículo 17 al final. Bueno, lo que dice el versículo 17 ya en la parte final. Miren cómo dice. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, aquí está. Ok, versículo 17. Dice, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La otra razón de por qué tú no debes poner ni amar al mundo es, este mundo que estamos viviendo ahora, miren, es un cuerpo, es un cadáver que ya murió y que está en descomposición. Es así como la Biblia lo presenta. ¿Cómo tú vas a poner tu vida, tu confianza, tu todo, tu fe en un mundo que está en descomposición? ¿Cómo? Ese es lo que dice el versículo, vamos a verlo ahora mismo. El mundo y las cosas del mundo son de carácter temporal. Así la Biblia lo presenta. Este mundo es temporal. Son pasajeras. Y es tan tal que hasta los científicos, los ateos, los que no creen en Dios, están de acuerdo en esto, en que el mundo físico que tú y yo vemos, el mundo que estamos viendo, esta tierra, todo el cosmos, el mundo entero, está en un continuo desintegración y se encamina de forma inevitable a la destrucción. Hablaba yo con mi esposa anoche, pensando sobre eso. Ahora, con todo esto que se está esforzando, y no es que sea malo tratar de esforzarse por eso, pero al final, conociendo la Biblia, sabemos de que va a ser inevitable el cambio climático, porque si no se trabaja con el cambio climático que está surgiendo en todo el mundo, entonces nos quedaremos sin tierra y vamos a morir. Tanto el mundo, los científicos, todo el mundo sabe que la tierra como que va destruyéndose. Se está desintegrando. Algunos piensan que los planetas tuvieron un lazo de vida y que llegó un tiempo en el planeta explotó y surgió otra vida. ¿No es verdad? Por lo menos estamos de acuerdo en esto, de que este planeta se está acabando su lazo de vida. Se está acabando su lazo de vida. Matthew Henry dice lo siguiente: las cosas que el mundo ofrece son fugaces, efímeras, como las tinieblas en que van envueltas. Este comentario me llamó mucho la atención. Oiga este. William McDonald dice lo siguiente: el mundo pasa y su deseo. Cuando un banco está en peligro de quiebra, la gente inteligente no va a depositar su dinero en ese banco. Cuando un banco está quebrando casi, la gente inteligente no deposita su dinero en ese banco. Cuando los cimientos están mal de una construcción o de un lugar para construir, los constructores inteligentes no prosiguen con la construcción. Yo he construido una torre de 50 pisos y se dan cuenta de que hay un cimiento malo, ellos no continúan porque hay un problema. Dice, sigue siendo William McDonald, dice, concentrarse en el mundo es como poner en orden las sillas de la cubierta del Titanic. Así las personas inteligentes no viven para un mundo que se está desvaneciendo. ¿Tú te imaginas a ti, ¿saben cuál es la historia del Titanic y la película que han sacado de eso? ¿Tú te imaginas a ti que el Titanic va a naufragar y tú, muy lleno de esperanza, estás ahí ordenando la silla del Titanic? ¿Qué tú haces? Es inevitable lo que va a pasar. Déjate de eso, es como tratar de esconder o meter la cabeza en la arena. Ahora vamos a ver, para ir terminando, lo que usan, miren cómo dice 1 Corintios 7:31, dice, lo que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas. Lo que usan las cosas del mundo no deberían de apegarse a ellas.
Pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto ¿qué? Desaparecerá. Y el versículo más fuerte que yo me encontré aquí es Romanos 8:21. Escuche cómo dice. La creación espera el día en que será liberada de la muerte y la decomposición. Cuando habla de la creación, se refiere al planeta Tierra, los animales, la naturaleza, todo lo que fue creado por Dios, dice que espera. En la Biblia de las Américas y también la Biblia Reina Valera dice que la creación gime. La creación está como una mujer dando a luz, llorando, gimiendo, esperando a que llegue ese día. ¿Cuál día? Cuando ella sea liberada de la muerte. Y dice también de la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. La creación entera está en un proceso de decomposición. Entonces Juan dice, mira, no ames al mundo. La razón de por qué tú no debes amar al mundo es porque eso va a pasar. Todas las ilusiones y los amoríos que pongamos en el mundo, en los bienes del mundo, en las cosas del mundo, al final y al cabo no va a tener ningún efecto. ¿Tú te imaginas al hombre o a los hombres más millonarios del mundo con todos los bienes del mundo y con todas las riquezas del mundo y con todas las cosas del mundo y que al final se encuentre donde todo lo que tenía para nada le servía cuando venga el caos? ¿De qué te valió tener tanto dinero si al final un caballo te atropella y todo el mundo te deja ahí ni nada te ve? Es por eso que el mundo es pasajero. Entonces, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que vale entonces? Si este mundo es fugaz, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que vale? Dice en la parte del versículo 17 que la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, lo que debemos es amar a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? Bueno, amar a Dios es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Amar a Dios es hacer la voluntad de Dios revelada en su palabra. Amar a Dios o la voluntad de Dios es eterna. La voluntad de Dios es vida para los hijos de Dios. El mundo temporal te promete solamente una condenación eterna. Eso es lo que promete el mundo. Una condenación eterna. Para concluir la aplicación, nosotros debemos, o Dios nos advierte a nosotros, de que no amemos al mundo porque Dios no ama. Dios nos ama. Él conoce cómo comenzó el mundo. Dios conoce cómo está el mundo actualmente y Dios conoce cómo va a terminar todo. Y entonces por eso Dios nos dice, no amemos al mundo porque sabe el pasado, el presente y el futuro. Creámosle a Dios. Para los hijos de Dios no es opción el no amar al mundo y las cosas que hay en el mundo. Si nosotros buscamos vivir y agradar a Dios con nuestra vida, nosotros debemos de obedecerlo y no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Nuestro amor debería ser únicamente a Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Debemos de hacer su voluntad, que la Biblia dice que es eterna. Ese debe ser nuestro deleite, ese debe ser nuestro gozo cada día. Y mirar las cosas materiales del mundo como lo que son materiales, no cosas que tienen importancia eterna. Son cosas que las usamos porque necesitamos. Pero nuestro deseo y nuestro anhelo total está en Dios. Decimos, no debemos de ceder a las tentaciones y a las ofertas que Satanás nos da. Antes bien debemos de resistirla y debemos de correr hacia Dios. Termino con este versículo, 2 Corintios 4:18. Ahí está en pantalla. 2 Corintios 4:18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. Fijamos nuestras vistas o nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido,
Pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. Fija tus ojos en Cristo. Fijemos nuestra vida, nuestra meta en los cielos, en las cosas que vienen. Esas cosas son para siempre. Esas cosas son las que tienen valor. Las cosas que Dios no dice claramente y que el mundo rechaza y que ignora. Esas son las cosas que valen. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos verdaderamente no amar al mundo y vivir una vida que le agrade y le honre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia, Dios. Cuando vemos tu palabra que nos enseña de esta forma, Dios, inevitablemente tenemos que evaluar muchas áreas de nuestra vida y darnos cuenta en qué área nosotros estamos cediendo a las engatusaciones, a las provocaciones del mundo. Dios, perdónanos por la vez en que muchas veces tal vez hemos querido amar al mundo y las cosas del mundo cuando verdaderamente esas cosas van a perecer, van a desaparecer, no tienen fin ni duración eterna, como lo tiene tu voluntad, como lo tiene tu palabra. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.